El 9 de abril el mundo perdió a Earl Simon debido a un ataque cardíaco por una aparente sobredosis de drogas. Una avalancha multigeneracional de apoyo y duelo inundó internet y sirvió para subrayar el tipo de impacto duradero que DMX sigue teniendo a nivel mundial. Superando mucho más allá de su filmografía y discografía, el legado de DMX es ese nivel de talento único en la vida que nos hace recordar la frase: los héroes son recordados, pero las leyendas nunca mueren. Uno de los grandes raperos a finales de los 90 es DMX. El rapero de voz grave criado en Yonkers llegó a la escena oficialmente al mundo en 1998, pero sin duda había existido antes. Se hizo un hombre luchando en los círculos callejeros, con su reputación creciendo y siendo bien conocido. DMX firmaría con Def Jam Records y se convertiría en el artista insignia del nuevo sello Ruff Ryder. Su estilo era descarado, un poco arrogante, pero siempre agresivo y valiente, y su música contaba la historia de su dolor, ya sea que esté diciendo una oración, escupiendo un verso sobre disparar o robar, o pidiendo perdón en general. DMX fue uno de esos artistas que te atrajo con sus palabras y sus letras. Su tema era una mezcla de gangsta rap, examen de conciencia y rap evangélico, pero su voz y entrega hacían que todo sonara como pura agresión callejera, algo que el juego del rap no había experimentado en bastante tiempo. Este video está dedicado al éxito y legado de DMX, todo lo que trajo al mundo de la música. Nos remontamos a 1998 con nuestra mirada a una de las leyendas más vitales de la cultura, DMX. Era 1998, tiempo después de que Notorious Big y Tupac Shakur hubieran fallecido, y en un punto en el que había un gran vacío en el hip hop. Mientras los fanáticos todavía estaban de luto por la pérdida de los mayores exponentes de la época, DMX estaba ocupado en el estudio. Este fue el año en el que nos dio sus proyectos de debut, Is Dark and Hell is Hot y Flesh on My Flesh, Blood on My Blood, que eran grandes álbumes y tenían canciones increíbles. Ambos álbumes establecieron a DMX como un rapero sólido y una adicción única al hip hop. Si bien su vida personal tuvo una inmensa cantidad de drama, es la singularidad de su estilo lo que lo convertiría en único. Si hay una forma de describir a DMX es intenso, desde las entonaciones de su voz hasta la increíble energía y sensación agresiva de sus pistas. DMX es sinónimo de ira e intensidad. Sus letras son explícitas y aunque esto puede sonar un poco desagradable, funciona y atrae a casi todo el mundo. Sus ladridos característicos, su fascinación por los temas morbosos y oscuros, así como los conceptos opuestos de lo sagrado y Dios. Su constante división entre los dos extremos a menudo mostraba más sobre las potenciales batallas internas que estaba enfrentando en ese momento. Canciones como Damien y Sleeping aludirían a esa teoría, así como su constante fascinación por la muerte, la oración y la comunicación con Dios. El estado mental y el bienestar de DMX fueron demasiado obvios a medida que pasaban los años y se formaron varias teorías de conspiración al respecto. Estaba claro que el rapero estaba lidiando con algo profundo y finalmente lo alcanzó. DMX era único en su clase y aunque algunos querían imitar su estilo no pudieron. Era demasiado auténtico. Algunos dicen que era como Pac, pero en realidad diría que era auténtico y vivía la imagen que la gente percibía que tenía Pac. Uno de los raperos más vendidos de la historia con más de 30 millones vendidos. Tuvo una gran racha y logró más con 5 álbumes que muchos raperos. Con más de 10 películas en su haber, ha ejecutado bien todos los papeles. Cuando se habla de la vida y legado de Earl Simon, cultivando una carrera histórica que vio a Darkman X convertirse en un elemento fijo en el cine y la televisión, todo además de sus contribuciones al mundo del hip hop durante su tramo de 7 álbumes. Debemos recordar aspectos destacados de su carrera que demuestran que el legado de DMX nunca morirá.
DMX en Woodstock 99. Hay esos conciertos que definen a una generación, proporcionan una instantánea de una era y el cambio de siglo se representa mejor visualmente en muchos niveles, con Woodstock 1999. A pesar del desastroso resultado del evento que siempre ha sido estropeado por la violencia y el caos, el show de DMX de 45 minutos es histórico. Es importante tener en cuenta que solo un año antes DMX hizo su debut con It's Dark and Hell is Hot y ya estaba reteniendo a más de 500,000 de personas como todo un veterano. DMX debuta en el número 1. En 1998 resultó ser un año fundamental para el Hombre Oscuro, ya que lanzó su álbum debut. El álbum fue uno de los discos más grandes del año y catapultó a X a saltarse la fase de un artista emergente de su carrera y saltar directamente al estrellato. Tras su lanzamiento en 1998, el álbum se disparó al número 1 en Billboard 200, una hazaña que lograría 4 veces más a lo largo de su carrera, incluida otra en el mismo año con Flesh on My Flesh, Blood on My Blood en 1999. DMX pasa a filmar Belly, en el mismo año en que DMX lanzó 2 álbumes número 1, uno de los cuales fue nada más y nada menos que su debut. DMX también se estableció como un talento de la pantalla grande con su papel de Tommy en el clásico de culto del cine callejero en Belly, dirigida por Hype Williams, actuando junto al respetado letrista veterano Nas. DMX ya era considerado uno de los más grandes y se mezclaba bien en esa compañía. El Hombre Oscuro pasaría a protagonizar unas 15 películas adicionales, incluidas Romeo debe morir y Red de corrupción. DMX acompaña a Mike Tyson en su paseo por el ring. A menudo se ha dicho que muchos de los oponentes de Mike Tyson perdieron su pelea ante el campeón de peso pesado en el momento antes de que se lanzaran los primeros golpes. Una de sus caminatas más memorables ocurrió en 1999 durante un evento con entradas agotadas en el MGM Grand Arena en Las Vegas, cuando Tyson se enfrentó a Franco Sbota, volviendo después de una suspensión prolongada luego de su violento mordisco a Holyfield. Tyson todavía asustó a sus oponentes y esta vez hizo el camino a la intro de DMX de It's Dark and Hell is Hot. Tyson eventualmente noquearía a Bota en el 5º asalto, pero según todos los informes, Tyson fue el vencedor antes de poner un pie en el ring. DMX se llevó a casa los honores de artista de hip hop favorito en los años 2000 en los American Music Awards, superando a Jay-Z y Juvenile después de una impresionante sucesión de años a partir de 1998 con su triunfal debut. Ya era una estrella certificada tanto en música como en cine. DMX estaba en la cima del estrellato, de modo que recibió la misma nominación nuevamente en 2001, además de acumular algunas nominaciones al Grammy tanto en 2001 como en 2002. El cameo en Fresh Off the Boat. En 2015 DMX hizo un cameo en la comedia de ABC basado en las memorias de Eddie Wan en Fresh Off the Boat. Un DMX mayor y más sabio se puso poético sobre las lecciones de vida que se encuentran al cuidar las orquídeas. Desde entonces el cameo ha servido como un recordatorio del lado más suave de las figuras más intimidantes del hip hop. Dejando a un lado sus problemas personales, está claro que a pesar de estar atormentado por su duro pasado y la industria, DMX fue fuerte, fue un luchador, nunca se rindió a pesar de sus tropiezos y su resistencia lo convierte en un verdadero ícono del hip hop en diferentes aspectos. DMX será recordado como uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo y siempre será recordado como una leyenda. Si te ha gustado este video, dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos.